Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo video. Hoy les traigo una actualización del caso de Diego Fernández Lima. Para los que no conocen, es el caso de un chico quien fue encontrado sin vida en la casa vecina a la que fue de Gustavo Cerati, el cual es un músico muy famoso argentino. Todo esto lo digo para los que no saben. Pero el tema está en que el joven llevaba fallecido y enterrado ahí en esa casa desde 1984. Y así salió a la luz este secreto que había estado totalmente guardado por más de 40 años. Porque lamentablemente a Diego alguien le quitó la vida y lo enterró en el fondo de esa casa. Este es un caso que literalmente explotó. Está explotando en este preciso momento en Argentina. Casi todos los medios están hablando del caso, salen noticias nuevas todo el tiempo y les digo porque como yo lo estuve investigando y guionando, nada, estaba hasta aquí de ver cosas, ver información, ver videos y todo. Literalmente todo el mundo está hablando de esto en este momento porque en verdad es una historia que conmueve y al mismo tiempo atrapa porque uno piensa, ¿no? ¿Cómo pudo suceder algo tan horrendo hace 40 años? Que haya quedado totalmente impune, que recién ahora una familia esté obteniendo respuestas de su ser querido que desapareció. Bueno, es todo muy conmocionante, la verdad. Y es un misterio que de a poco, uniendo piecita por piecita, se va resolviendo. Así que hoy les traigo una actualización. Yo ya les hice 2 videos más de este caso. Primero cuando recién se encontró el cuerpo y luego cuando se identificó a la víctima. Por ende, esta sería como la tercera parte. Si no conocen nada de la historia, les recomiendo que vayan a ver esos otros videos, ya que directamente en este voy a pasar como a la actualización. Hay muchísima información, literalmente demasiada, no me voy a extender mucho. Antes de empezar, les recuerdo que toda la información utilizada para elaborar este contenido proviene de los medios de comunicación y de fuentes públicas, por ende puede llegar a haber errores o yo misma me puedo equivocar por X motivo. Así que si ustedes notan algún error, alguna equivocación, los invito a corregirlo en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto. Muchas gracias a las personas que sí estuvieron haciendo eso durante el último tiempo, como encontrando cositas, errores, comentándolas con respeto. De verdad no me molesta para nada y se los agradezco un montón por el respeto sobre todo. Y bueno, este canal está totalmente abierto al diálogo, al debate, a todo eso, siempre y cuando sea así de forma respetuosa. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Gracias a las nuevas informaciones se pudo hacer una reconstrucción mucho más detallada de cómo fueron las últimas horas con vida de Diego Fernández Lima. Resultó ser que Diego asistía a una escuela técnica, lo que hacía que su rutina fuera distinta a la de una escuela común. Él entraba temprano por la mañana y salía al mediodía, pero no terminaba ahí su jornada. Por la tarde debía volver para continuar con clases prácticas. Por ende, Diego por la mañana tenía materias teóricas, mientras que las tardes las pasaba en el taller, aprendiendo y aplicando lo visto en clase. Al principio, y como vimos en el video anterior, se creyó que Diego Fernández Lima y Christian Kraft eran amigos cercanos durante la época de la secundaria. Pero con el correr de los días se supo que esto no era así. Ellos no tenían en verdad una relación cercana, sino que más bien compartían una misma pasión que era por las motos. Y además coincidieron como compañeros hasta segundo año en esta escuela técnica a la cual les comenté que asistía Diego, que era la Escuela Nacional de Educación Técnica número 36 Almirante Guillermo Brown en Villa Ortúzar. Como sabemos, el día 26 de julio de 1984, el día en el cual Diego desapareció, él volvió a su casa para almorzar después de las clases de la mañana. Cuando llegó, saludó a su madre, comió con ella como de costumbre y alrededor de las 2 de la tarde, Diego le comentó a su madre que iba a salir, que primero se iría a la casa de un amigo y luego al taller de la escuela. Este sería el último momento en el que su familia lo vería con vida. Diego entonces se despidió de su madre y salió de su casa aquella tarde. Un conocido lo vio por última vez en la esquina de Monroe y Nahón, a tan solo 5 cuadras de la casa de la familia Graff.
Esta persona en ser la última que vio con vida a Diego era Johnny Mesa, un conocido de él. Según su propio relato, Diego ese día se subió a su auto y se quedaron los dos dentro un rato escuchando música y charlando. Durante esa charla, Johnny le preguntó a Diego si pensaba ir a la escuela esa tarde, pero Diego contestó que primero tenía que ir a pedirle una tarea a un compañero. Ese compañero probablemente era Christian Graf. El tema es que Diego, cuando salió de su casa, su madre le dijo otra cosa, le comentó que se iba a la casa de un amigo. Quizás le mintió, digamos, un poquito, como para evitar una reprimenda y que ella no pensara que estaba descuidando sus estudios y que por eso tenía que ir como a pedir una tarea. Entonces, tras unos minutos de charlar, Diego se despidió de Johnny y siguió su camino, presumiblemente, hacia la casa de Graf. A partir de ese momento, nadie más volvió a verlo. Al día siguiente, al notar que Diego no había regresado, Johnny, este joven en ser el último en verlo con vida, fue hasta su casa. Habló con la madre de Diego a través del portero eléctrico y le contó todo lo que había vivido con él el día anterior. Después de esa breve conversación, nunca más Johnny volvió a tener contacto con los familiares de Diego. Esta reconstrucción encaja más o menos con un elemento que se halló junto al cuerpo de Diego, que fue como una especie de corbatín escolar, que aparentemente era parte del que utilizaban en esa escuela técnica. Entonces tenía sentido que Diego haya salido de su casa a las 2 de la tarde, vestido más o menos de forma escolar, porque le había dicho su madre que después de ver a este amigo se iba a ir efectivamente a la escuela. Lo que se piensa hasta el momento es que después de despedirse de Johnny, claramente Diego se fue hasta la casa de Christian Graf, en donde después, 40 años después, mejor dicho, sería encontrado su cuerpo. Un detective judicial explicó lo siguiente. Por los indicios que tenemos, creemos que el día 26 de julio del 84, Fernández Lima fue por su propia voluntad a la casa de la familia Graf, pero pasó algo que terminó con el crimen del joven. No se sabe bien todavía qué pasó para que todo termine en un crimen y sobre todo por qué motivo inicialmente Diego tomó la decisión de ir voluntariamente hacia la casa de Graf, porque como les comenté, no es que ellos eran amigos íntimos ni nada, apenas, según se sabe hasta el momento, eran compañeros de colegio, no mucho más que eso. Los investigadores creen hasta el momento que este fue un crimen precipitado. Sea lo que sea que haya pasado en esa casa, todo terminó con alguien o varias personas quitándole la vida a Diego y después enterrándolo literalmente en el patio de la casa. Según las primeras investigaciones, se piensa que este fue un crimen precipitado, es decir, sin planificación previa. Y es posible que se haya cometido con un arma blanca improvisada, que está diseñada originalmente para otro fin, digamos, no para asesinar. Algunos expertos dicen que tranquilamente una sola persona podría haber cometido este crimen. Otros dicen que no, que sí o sí tuvieron que haber actuado dos o más. El tema es que si tomamos esta postura de que una sola persona sí podría haberlo hecho, la pregunta sería, ¿podría haber cometido este acto un joven de 16 años, que era la edad que tenía Graf en ese momento? Por ahí, siendo tan joven, está un poco más difícil creer que él haya actuado, por ejemplo, solo en todo. Además, si Graf, por su propia cuenta, le quitó la vida a su amigo, es muy probable que el resto de los miembros de su familia se hayan enterado y hubiesen optado por encubrir el hecho para proteger a Graf, obviamente. Y si esto fue así, claramente entre todos estos miembros de la familia se armó una especie de pacto de silencio cuando sucedió todo. Por otro lado, también existe la hipótesis de que el crimen pudo haber sido cometido por el padre de Graf, quien ya falleció. Y otra posibilidad, aunque para mí menos probable, es que algún miembro de la familia, ya sea el propio Graf, que no creo, o el padre de Graf, haya cometido el crimen solo y el resto de los miembros jamás se hubiese enterado. Es decir, que por ejemplo Diego podría haber llegado a la casa de Graf, se encontró con su padre, quien por algún motivo decidió quitarle la vida y enterrarlo en la casa, sin que estuviesen los demás miembros de esa familia. Después, cuando todos llegaron, él actuó como si nada y pasó el tiempo. Esto quizás podría explicar por qué cuando se supo que iban a hacer una obra
y que podían sin mucho problema terminar descubriendo el cuerpo, como fue lo que terminó pasando, ¿por qué los miembros de esta familia no desenterraron, por ejemplo, por más espantoso que suene, los restos de Diego y los llevaron para otro lado, siendo conscientes de que podían ser descubiertos? Por eso algunas personas dicen, capaz que de verdad ninguno de los miembros vivos actuales de esa familia sabían que se había cometido ese crimen. Pero otros expertos señalan que en realidad él o los autores del crimen podrían haber estado pasando por un estado como de negación, ¿no? Y eso llevó a que ni siquiera se acerquen a la fosa en donde en algún momento dejaron el cuerpo. Como sabemos, en aquella época, en los 80, cuando Diego desapareció, su causa fue caratulada como fuga de hogar. Lamentablemente, en esa época la normativa establecía que cuando no estuvieran claras las causas de la desaparición de un menor, por ejemplo, si no habían pruebas de un secuestro o de un delito concreto, el caso se clasificaba de esa manera, es decir, como fuga de hogar. No obstante, bajo esa figura, el juez debía intervenir y dictar la orden de captura del menor, con la idea, obviamente, de encontrarlo y de devolverlo a su casa. No sé muy bien por qué en ese tiempo esto no sucedió con Diego. Lamentablemente eran otras épocas. En esos tiempos no existía el alerta Sofía, por ejemplo, ni protocolos de búsqueda rápida como los actuales. La reacción era mucho más lenta y la investigación inicial quedaba muchas veces reducida a suposiciones. Todo esto llevó a que los familiares de Diego se pasaran la vida buscándolo, haciendo todo tipo de hipótesis, así como vimos en el video anterior. Por ejemplo, su padre creía que quizás lo había secuestrado una secta y el hombre falleció literalmente buscando a su hijo y sin saber qué le había pasado. Uno de los lugares principales en donde se trató de investigar en estos días es en la escuela a donde asistían Graf y Diego. Entre los documentos revisados por los investigadores apareció algo curioso: los boletines escolares tanto de Graf como de Diego. Así se descubrió que Graf durante ese año en realidad cursaba el tercer año, mientras que Diego estaba en segundo, o sea que no eran como compañeros de la misma clase, solamente iban a la misma escuela. También, gracias a los boletines, se descubrió que los dos, tanto Diego como Graf, eran repitentes. Pero lo curioso fue que en el boletín de Graf se descubrió que 2 días antes del hecho, es decir, el 24 de julio del 84, él había obtenido un 1 en historia. Además, en el segundo trimestre de ese año, acumuló un total de 4 inasistencias injustificadas. No está claro, al menos hasta el momento en el cual estoy grabando este video, si esos datos tienen relevancia directa en la investigación o si son simples coincidencias escolares. Pero esto no fue lo único que fue descubierto gracias a la escuela, ya que varios compañeros y conocidos de Diego en general salieron a hablar y aportaron sus propias versiones. Por ejemplo, en los últimos días, un camarógrafo de televisión que en los años 80 fue compañero de escuela tanto de Christian como de Diego, decidió romper el silencio y dar un testimonio que, hasta el momento, es uno de los más impactantes y controvertido. Este hombre contó que mientras iba a la escuela, él presenció en varias ocasiones discusiones y peleas entre Diego y Christian Graf. Según su relato, Diego era un chico picante, una palabra que en el lunfardo, digamos, se usa para describir a alguien desafiante, provocador y con carácter fuerte. Pero además de decir esto, este hombre agregó una acusación muy grave. Él aseguró que Diego en una ocasión intentó abusar de él en el baño de la escuela. Algo que fue muy fuerte de escuchar, teniendo en cuenta que estaba hablando de un joven que claramente no está ya más para defenderse y nada, y que es una acusación sumamente grave. Además de decir esto, este hombre describió que el ambiente en esa escuela técnica era muy conflictivo, con alto número de repitentes. Bueno, incluso como sabemos, Diego y Christian eran repitentes, alumnos expulsados de otros colegios y así, lo que generaba situaciones de tensión frecuentes. Este sujeto recordó que cuando Diego desapareció, se comentaba de que él andaba con gente rara, que algunos vecinos lo habían visto como acercándose a autos extraños y cosas así. Además, el camarógrafo aseguró que él jamás sospechó de Christian
Graff en su momento, ¿no? Antes de que encuentren el cuerpo y todo eso. Sobre todo, dice, porque él siguió asistiendo a clases después de la desaparición de Diego como si nada hubiese pasado. En sus recuerdos durante las épocas de la escuela, Christian Graff era un joven tranquilo y que jamás iniciaba los conflictos con Diego, sino que más bien respondía a sus provocaciones. Muchísimas personas pusieron en duda el testimonio de este hombre. Les pareció extraño que, en vez de aportar claridad, su relato parecía más que nada intentar proteger a Christian Graff. Además señalaron justamente esto que les comenté, que estaba haciendo una acusación muy seria contra alguien que ya no puede defenderse, lo que genera más dudas de este testimonio que certezas. Hace unas horas salió una entrevista que le hicieron al portero de la escuela de esa época y él dijo que sería imposible que una situación así como un abuso de ese tipo, del que comentó el camarógrafo, hubiera sucedido en los baños de esa escuela, y que él no veía para nada a Diego como un chico capaz de hacer eso. En realidad decía que era bastante bueno y que Diego incluso le dijo que le iba a regalar una bicicleta, porque como sabemos Diego era muy fanático de las motos, aparentemente estaba coleccionando varias, y un día le dijo al portero escolar, según él cuenta, mira, yo ya tengo muchas motos, te quiero regalar o comprar, algo así, una bicicleta. Luego, un amigo cercano a la familia junto al hermano de Diego en un programa habló y él dijo que tiene una visión completamente opuesta sobre Diego a la del camarógrafo de televisión. Para él, Diego era lo más bueno y sano que había, según sus propias palabras, y aseguró que no andaba en nada extraño ni se relacionaba con personas peligrosas. Por su parte, el propio hermano de Diego también volvió a hablar públicamente. Él comentó medio que piensa que todo esto de querer ensuciar a su hermano es más que nada para intentar desviar la investigación nada más. Aclaró además que su familia jamás había tenido ni trato, ni contactos, ni nada con los Graff. Y que recién ahora, con todo lo que está sucediendo con el caso, el descubrimiento del cuerpo y todo eso, se enteraron, ¿no?, de esta posible conexión. El hermano de Diego también contó que efectivamente muchos otros compañeros de clase, tanto de Diego como de Christian, están yendo a declarar a la fiscalía, no obstante no saben muy bien todavía qué es lo que están diciendo. También contó que su madre actualmente está profundamente conmocionada. Recordemos que la madre de Diego todavía vive, tiene 80 y pico de años, ahora no me acuerdo si eran 84, 87 por ahí, pero es una señora muy mayor, claramente. Una señora que hasta el día que le dijeron que el cuerpo encontrado era de su hijo, esperó a Diego todos los días de su vida, durante 40 años. Dice que ella nunca se quiso mudar, nunca quiso cambiar el número de teléfono fijo, que es algo que ya casi nadie tiene, por ejemplo. Y que todos los días se sentaba a mirar por la ventana esperando a que su hijo Diego apareciera. Bueno, como les comentaba, el hermano de Diego cuenta que su madre está actualmente así, ¿no?, muy conmocionada, porque para ella claramente desde hace 40 años su hijo está desaparecido, pero vivo. Para ella Diego estuvo siempre en algún lugar. Y ante todo esto, ¿no?, la misma pregunta persiste. ¿Qué fue lo que en verdad pasó en esa casa? ¿Por qué le quitaron la vida a Diego? ¿Y quién lo hizo? A las respuestas de todas estas preguntas, probablemente solamente las tenga hoy en día Christian Graff. El día 11 de agosto, Christian Graff se presentó de manera voluntaria en la fiscalía, buscando declarar y dar su versión. Allí le informaron que él no estaba imputado en la causa, aunque sí admitieron que existía una cierta sospecha hacia su persona. Por una razón muy sencilla, digamos. Antes de desaparecer, Diego le había dicho a su madre que se iba a la casa de un amigo. Y todo indica que ese amigo obviamente era Christian Graff, ¿no? Porque después el cuerpo de Diego terminó apareciendo en su casa además. Luego, cuando Christian volvía de la fiscalía y todo, sucedió esta situación. Último momento, estamos allí. Ustedes fueron... No. Ustedes... No podés. Te presentaste. Bueno, pero el principal sospechoso sos vos. Cristian, el principal sospechoso sos vos. Bueno, impresionante. Ahí lo que escuchaban acabas de conseguir, exclusivo. Mercedes. Dale, Mecha, todo tu Sí,
Bueno, ¿sabes por qué es impresionante? Porque yo estuve charlando con ellos un rato, recién en la fiscalía. Yo vengo de la fiscalía. En ese momento, a ver, hola. Bueno, ahí como vemos, esos dos que entraron a la casa así como bastante enojados son el propio Graf y su esposa. Bueno, yo estuve recién con estas 3 personas en la fiscalía que se fueron a presentar. Fue la primera vez esta, si no me equivoco, en la cual se lo vio a Christian así en la televisión y reaccionando ante una pregunta sobre el hecho, ¿no?, de Diego. Y como pudieron ver ustedes, se lo nota bastante enojado, sin ganas de que le pregunten nada y sin deseos de responder a ninguna pregunta sobre el hecho. Para repasar, cabe destacar algunas hipótesis que dio Christian Graf cuando fue hallado el cuerpo antes de que sea identificado. Porque lo encontraron en su casa, ¿no? Entonces él dijo que antes existía una iglesia ahí, que quizás habían enterrado a un monje o algo así. Por otra parte, como vimos en el video anterior, también le comentó a los obreros que en una ocasión, cuando ellos construyeron una pileta en el patio, trajeron tierra en un camión para hacer esa pileta y que quizás los restos esos vinieron con esa tierra. Y finalmente otra cosa que contó como hipótesis en su momento fue que antes también esa casa se utilizaba como establo y que capaz los huesos eran de caballo y no de una persona. Algunos creen que Christian se acercó a los obreros a dar todas estas hipótesis claramente en un intento de desviar la investigación o más que nada como de desviar la atención en ese instante hacia su familia. Pero bueno, obviamente no, esto no iba a avanzar mucho porque al poco tiempo ya se descubrió de quién se trataba ese cuerpo y que justamente era de un compañero de clase del propio Graf. Es terrorífico de todos modos pensar en que sea quien sea que haya cometido el hecho, si todos los miembros de la familia sabían que Diego estaba enterrado ahí, es espantoso pensar que siguieron viviendo 40 años con el cuerpo ahí. O sea, de todo debe haber pasado en el patio de esa casa. Fiestas, cumpleaños, asados, reuniones, momentos de relajación familiar, de alegrías, mientras Diego estaba enterrado ahí, mientras su familia lo estaba buscando desesperada, mientras sus padres lo lloraban todos los días. Es, chicos, muy macabro de pensar eso. Seguramente esta familia vio en las noticias, porque en su época salió obviamente en las noticias la desaparición de Diego, vio eso, veían cómo su familia lo buscaba y aún así ellos siguieron viviendo durante 40 años como si nada y usando ese patio como si nada hubiese pasado. Y si por esta casualidad no se encontraba el cuerpo, habrían seguido así, claramente, sin importarles nada. La pregunta también está, ¿no?, en pensar por qué Diego, desde un principio, tomó la decisión, ¿no?, como les decía hace rato, de ir hacia la casa de Graf si ellos no eran amigos ni nada. O sea, ¿por qué fue hasta ahí ese día? Algunos expertos hablaron que todo esto podría tener un trasfondo sexual. Por ahí ellos querían tener un encuentro íntimo ese día ahí o algo así, no sé, que terminó muy mal. O si no, no sé, por el momento no se sabe muy bien por qué, ¿no? ¿Por qué Diego fue a la casa de este sujeto que no era más, al menos por lo que se sabe, que un joven que iba a la misma escuela? Porque ese año ni siquiera eran compañeros de la misma división y el mismo año. Ese, además de por qué se cometió el hecho, quién lo cometió y todo, son misterios que al momento en el cual estoy grabando este video, todavía persisten. En caso de que se haya descubierto algo muy así extremadamente importante hasta que suba este video, se los voy a estar dejando en un comentario fijado, si no ya directamente todas las nuevas actualizaciones les vamos a hablar en un siguiente video. Pero bueno, igual de todos modos las cosas no terminan ahí. El martes pasado la Fiscalía solicitó que se tome declaración indagatoria finalmente a Christian Graf en calidad de imputado por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia. Todo esto en el marco de la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, ¿no? Claramente. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal llamó entonces a declarar a Christian Graf en esta calidad de imputado por encubrimiento. O sea, no le están como acusando de haber cometido el hecho, sino de encubrir
pero no en su momento, cuando sucedió todo, es decir, en el 84, sino ahora. Como que el fiscal lo que ve en realidad es que cuando se hallaron los restos, Christian tomó la decisión de no hablar, de mantenerse callado e incluso aportar otras hipótesis, como les comenté recién, de dónde podrían provenir esos restos, cuando en realidad sabía muy bien, según cree el fiscal, que se trataba de Diego Fernández Lima. Entonces, más que nada de eso lo están como imputando, de encubrir el hecho desde que se encontraron los restos hasta ahora. Así que hay que ver qué pasa después de que Christian Graf declare y ver cómo evoluciona, ¿no?, todo esto. Por otra parte, se sabe que a raíz de lo que pasó, como vimos en el video anterior, este delito, por más de que se descubra la verdad, el culpable no va a pagar nada ni medio segundo en la cárcel porque está prescrito. Entonces es tan injusto que un crimen de este tipo pueda prescribir que se está tratando de impulsar el proyecto de la ley Diego, que busca justamente hacer que este tipo de delitos así, de crímenes de este estilo, no prescriban jamás. Y dice lo siguiente esta noticia, por ejemplo, que es la ley Diego, el proyecto que quiere impulsar la familia de Fernández Lima para resolver el misterio de la casa de Cerati. Inspirado en la ley Piazza, que extendió los plazos de prescripción para los abusos, ya saben que en la infancia, Javier Fernández Lima busca ahora un cambio legislativo que evite que crímenes como el de su hermano queden impunes por el paso del tiempo. La propuesta apunta a que las desapariciones tengan un régimen especial que permita investigarlas y sancionarlas sin límite temporal. La historia de Diego no es solo un expediente que quedó sin condena, es un recordatorio de cómo el tiempo puede convertirse en un aliado de la impunidad. El hallazgo de sus restos a metros de un ícono cultural como la casa donde vivió Cerati también resignifica el espacio urbano, un barrio que parecía tranquilo, pero ahora carga con una memoria oscura. Cuéntenme qué opinan ustedes sobre esta ley. Yo estoy totalmente de acuerdo con la misma, la verdad me parece muy injusto que Diego no pueda tener justicia, siendo que siento que este crimen sí se va a resolver, que sí vamos a saber quién le hizo esto. Y nada, si llega a estar viva todavía esa persona, me parece extremadamente injusto que no pague ni siquiera un poquitito por el horror que hizo, que fue quitarle la vida a un chico de apenas 16 años y que su familia tenga que simplemente conformarse con la verdad sin que exista justicia para Diego. Entiendo el por qué los delitos prescriben, pero un crimen de este tipo no puede quedar así nomás, sobre todo cuando se está tan cerca de encontrar al culpable. Muchas personas comentan que no quieren que, por ejemplo, mencionemos a Gustavo Cerati en relación a este caso, por ejemplo, en títulos como tal cosa sucedió con el crimen de la casa de Cerati, cosas así. Pero la realidad es que justamente este caso se está haciendo tan viral porque sucedió al lado de la casa donde vivía Cerati. Posiblemente si sucedía esto en otro lugar, iban a demorar muchísimo tiempo más en identificar a la víctima. Quizás ni la identificaban, vaya uno a saber. Primero, fue por la repercusión de este caso que alguien dijo, che, ese joven no será Diego, fue a hablar y lograron hacer el ADN y dar con la identificación de la víctima. Y por otro lado, hoy en día el hermano del propio Diego dice que está muy agradecido porque las personas difundan el caso de esa manera, mencionando que fue al lado de la casa de Cerati, porque de esta forma la población en general le presta mucho más atención a la historia. Y el hermano de Diego quiere eso, que el caso se mantenga vivo, que se mantenga en los medios, que nos mantengamos hablando de él constantemente, cosa de que las investigaciones avancen muchísimo más rápido. O sea, esta familia ya esperó 40 años para tener una respuesta. Lo mínimo que se merecen ahora es que se pueda llegar a la verdad lo más rápido posible y si algo quiere, que no creo, pero bueno, se haga justicia, ¿no? Que es lo menos probable, pero al menos que puedan descubrir la verdad. Eso les va a dar algo de paz a ellos, después de tantos años de espera, de angustia y de incertidumbre. Hasta aquí más o menos llegan las actualizaciones el día de hoy, pero como les dije al principio, toda la hora, todo el rato están saliendo noticias nuevas, por ende por ahí, para cuando vean este video ya haya alguna que otra novedad. Así que pues tómenselo a este video como un resumen general de lo que sucedió
los últimos días. Y en el caso de que haya un descubrimiento así que les diga súper importante, se los voy a dejar en un comentario fijado, si no ya vamos a hablar de las actualizaciones en un próximo video, que es un crimen atroz. Espero les haya resultado de interés este video. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y ellos son Nani, Maribel Granadeño, Sandra Vázquez, Brenda Rivera, Mariela, Nena Campaña Quintana, K9 Barlo, Sonia Loera, Yamilei Milanao, Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Luzbelis Concepción, Winona Waiters, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, Ana Catalina Po, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Muchísimas gracias por verme, les mando un beso enorme y los veo la próxima.